Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de los Por qué. Ese espacio donde conversamos con expertos sobre temas políticos, temas sociales, temas históricos, donde escuchamos testimonios de vida que también nos ayudan a entender el mundo una pregunta a la vez. El día de hoy tengo el enorme gusto de contar en este espacio con Edna Iturralde. Edna Iturralde, seguramente muchos de ustedes estarán diciendo ¿por qué me suena tanto Edna Iturralde? Bueno, seguro es porque muchos de nosotros crecimos leyendo uno que otro libro de Edna Iturralde, sea El misterio de las bolitas de colores, Verde fue mi selva, algunos libros que, que a todos seguro nos marcaron en algún momento, así que de verdad que tengo el enorme gusto de presentarles en este espacio a Edna Iturralde. Edna, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar en tu programa. Así es que para mí es un gusto, Emilio. ¿Cuál es esa primera experiencia que usted tiene? Porque yo me imagino Quito, años 60, una Edna Iturralde creciendo, disfrutando la vida. ¿En qué momento de su juventud o de su vida usted dice, no, yo quiero dedicarme a escribir libros para niños? Bueno, eso fue en mi niñez, tengo que contarte, porque cuando yo tenía 11 años, entonces, sí, es una anécdota que a mí me gusta mucho contar y que las personas que me conocen y que han seguido mi trayectoria la saben. Comenzó esta maravilla, esta idea de ser escritora profesional, nació cuando yo estaba en quinto grado. En esa época teníamos 11 años y se dio la diosidencia, digo yo que no hay coincidencias, pero diosidencia, que en la asamblea del Colegio Americano donde yo estudié, el día lunes teníamos, que cantábamos el himno nacional, en fin. Y ese año, pues decidieron que iba a ser un poco diferente y que los grados iban a presentar algo, pero pequeñito, por 10 minutos, algo así. Entonces, una poesía o un coro. A mi paralelo nos salió sorteada hacer una obra de teatro, una comedia. Fuimos a la biblioteca, que el colegio tenía una hermosísima biblioteca y tiene todavía. Y entonces ahí no encontramos ninguna obra de teatro cortita ni que se pudiera presentar así para niños. Lo que encontramos era los de Lomoto Albán. ¿Te acuerdas? Bueno, tú no había nacido todavía cuando él era el mejor cómico que ha habido en el Ecuador, en mi parecer, Ernesto Albán. Ujú. Pero no eran para niños en realidad. No era, ya estábamos a punto, mis compañeros, de decir que nos den otro tema, cuando yo dije, esperen, y me fui a la casa y escribí una comedia. Bueno, yo no era la mejor alumna, ni nunca estuve entre las mejores alumnas, pero era una niña muy lectora y entusiasta. Y nunca había escrito, pero sí siempre había leído. A mí mi mamá me inculcó el hábito de la lectura desde muy pequeña. Y entonces escribí esta obra y al día siguiente le presenté a mi profesora. Y él ha de haber tenido un corazón de oro, te digo, porque no sé si era una maravilla, pero a él le encantó. Y entonces habrá visto pues los ojos entusiastas de una niña de 11 años, había hecho el esfuerzo y le gustó. Y entonces nos dijo a todos que ya, que íbamos a presentar eso y que practicáramos. Bueno, a partir de eso yo me di cuenta que a mí me encantaba escribir y me volví escritora a pedido. Esto me encanta contar en las escuelas y en los colegios cuando voy. ¿Qué era esto? Que mis compañeras y compañeros me pedían escribir un cuentito, que ellos querían, algo de ellos, algo importante que había pasado en su vida, que tenía un nuevo hermanito, hermanita, que me contaba de un gato, de un perrito. Yo escribía el cuento y se lo regalaba. Y ahí nació pues mi sueño, que yo dije, yo de grande voy a ser una escritora profesional, eso es lo que quiero ser. Y así, después ya me casé y ya nacieron mis primeros hijos, entonces por las noches yo les contaba cuentos. Cuando tú te inventas un cuento y tratas de contarlo otra vez, ya no te acuerdas cómo Ujú. era. Y mis hijos me reclamaban, me decían, mami, así no era, mami. Y a ver cómo era. Era así. No, decían, no, no era así. No se enamoraba el robot de la refrigeradora. El robot se enamoraba de la tostadora. Ah, cierto, decía yo. Entonces dije, bueno, yo voy a escribir los cuentos para siempre podérselos contar leyéndoles de la misma manera.
así comencé a escribir mis primeros cuentos. Bueno, usted sabe que me hace acuerdo con esto que sus hijos lo hacían. Me hace acuerdo porque yo a mi papá le hacía lo mismo. Él a veces me acuerdo que de chiquito me contaba historias así también para que me duerma. Y me acuerdo puntualmente de una que era un señor que se hizo astronauta y viajó a la luna y probó la luna y la luna era queso. Y yo estaba 100% convencido de lo que mi papá, de que lo que él me estaba contando era digamos, una novela escrita. Entonces pasaban los años, yo le decía, pa, cuéntame esto, y él no se acordaba tampoco, porque ya años después me decía, esta fue una historia que la pensaba mientras te iba hablando, o sea, salió en el momento. Pero no, y yo de hecho recuerdo esos momentos como súper formadores, súper importantes en mis edades formativas para crecer, ¿no? Pero volviendo un poquito a esta historia de usted. ¿Y de qué era ese primer cuento que escribe Edna Iturralde y que al profesor se le iluminan los ojos cuando la lee? Era una comedia y había una tira cómica cuando yo era chiquita que se llamaba El coronel Chila Luisa y la duquesa Sonrisa. Entonces yo escribí una comedia basándome en estos dos personajes y que tenían un montón de hijos, porque claro, yo quería que muchos de mis compañeras y compañeros participen en la comedia. Ujú. Entonces se trataba de, bueno, pues una comedia de humorista, de Duquesa Sonrisa y el coronel, Lisa y sus hijos, y un momento de esos por ahí aparecía un ratón y entonces uno de ellos cogía la cola del ratón y me enseñaba, yo me subía sobre una silla y gritaba, le rompí los tacos de unos zapatos de mi abuelita porque yo tenía los pies grandes y mi abuelita afortunadamente también porque mi mamá tenía los pies chiquitos y a mí me prestó estos zapatos de taco mi abuelita y como salté de la silla, yo no, nunca había usado tacos, pues siendo una niña de 11 años, entonces los rompí. Esas son cosas que me acuerdo. Sabes que yo tuve una infancia en la que pasé en la casa de mis abuelos maternos. Mi papá era edecán de Galo Plaza y murió en un accidente de aviación cuando yo tenía 1 año. Ya. Fuimos con mi mamá era hija única, nos fuimos a vivir en la casa de mis abuelitos, yo fui hija única hasta los 8 años, cuando mi mamá se volvió a casar y después tuvo 2 niños y una niña más. Pero la mayor parte de mi infancia yo pasé en la casa de mis abuelos. Inclusive a mi abuelito yo le decía papá, y Ya. mi abuelo era de origen palestino. Entonces él me contaba cuentos árabes de las mil y una noches. Y mi Mm, abuelita era ambateña. Mi abuelita era Rosana Tinajero Albornoz. Y ella me contaba de cuando iban a las haciendas, cuando ella era pequeña y tenían haciendas y las aventuras y cómo iban a caballo y cómo iban a baños. Era todo un viaje irse a baños. ujú. Bueno, tenían que armar todo un viaje con todas las empleadas, con los caballos, llevaban de todo para irse a pasar a darse los baños de sanación. Todas Ya. esas historias, pues entonces yo crecí en medio de historias, mi mamá me leyó muchísimos libros, ella era una gran lectora. Yo crecí rodeada de esa imaginación, de cuentos y de libros. Y de Así. todos esos libros que le forman a Edna Iturralde, ¿cuál es ese libro que uno siempre dice, no, no hay como ese libro? Bueno, son 18, porque es una colección Ya. que se llamaba Guillermo. Y la autora es una inglesa que se llama Richmond Crompton. Y el niño este Guillermo, cada libro tenía a Guillermo el bombero, Guillermo el policía, Guillermo así. Y bueno, hasta ahora tengo la colección de los Guillermos estos. Y hasta ahora de vez en cuando los leo y me encantan. Entonces, son los libros que más me gustaron, esta colección de Guillermo. Pero de ahí, en esa época, pues mi mamá me leía a Emilio Salgari, que para esa época Emilio Salgari yo me pongo a pensar, mira que eso es hace 70 años. No había pues las heroínas y Emilio Salgari tenía heroínas. La hija del corsario negro, por ejemplo, se batía con espada en mano con los piratas. Pero en esa época nadie decía, mira, qué fantástico que la chica es la heroína. Y yo me pongo a pensar ahora mirando hacia atrás, él verdaderamente fue uno de los primeros que sacó heroínas, chicas que luchaban a la par que los hombres.
fue él, este italiano que escribía fantástico. Y Julio Verne, pues los libros de Julio Verne, que son maravillosos. Entonces, y después los cómicos, a mí me fascinaban los cómicos, me encantaban. Y justo empieza mencionando este poder que tuvo en usted el ver cómo por primera vez la mujer tenía un rol protagónico. Sí, sí, sí. Eso a mí me trae a colación la siguiente pregunta. Ecuador es un país que hasta el día de hoy es muy conservador. Vivimos en una sociedad conservadora, pero que si bien se ha ido liberalizando, hace muchos años era mucho más conservadora. Entonces, ¿qué desafíos tuvo Edna Iturralde intentando abrirse mercado en un mundo que quizás era más nicho y más aún, qué desafíos enfrentó Edna Iturralde siendo mujer intentando abrirse en este campo? Bueno, te voy a contar una anécdota también. Cuando yo recién comencé a escribir literatura infantil, la mayoría, o sea, no había muy pocos escritores de literatura infantil y lo consideraban una inferior, o sea, le consideraban una literatura inferior. Decían, ay, solo es literatura infantil, pero yo escribo libros para adultos, la verdadera literatura. Y la mayoría eran hombres, que tampoco eran muchos, pero eran hombres. Y había una mujer, la Teresita, no me acuerdo el apellido de ella, pero era casada con Salvador Lara. Ya, ya. Teresita Crespo de Salvador Lara. Y ella empezó a escribir cuentitos infantiles. Y estaba yo. Y bueno, yo me lancé de cabeza, porque yo comencé ya a escribir cuando tenía 31 años, porque antes había estado con niños pequeños. Bueno, después volví a tener niños pequeños, ya te voy a contar. Pero entonces me lanzo y empiezo a escribir y a publicar. Y yo empecé a hacer la revista La Cometa, que no Ujú. sé si te Claro, por acuerdas supuesto. ya. Y entonces escuché una vez un programa de radio. Y en ese programa de radio estaban unos tres escritores varones que escribían, ellos decían, bueno, por entretenimiento he escrito algo para los niños, pero ellos se consideraban que primero era ser considerados escritores de literatura de adultos. Y si habían escrito libros para niños era ya porque, ya por un entretenimiento, pero ellos nunca se identificaron como escritores de literatura infantil. Entonces, me acuerdo que Diego Kendo les pregunta a uno de ellos, dice, ¿qué les parece los libros de Iturralde? Un silencio, y yo hasta eso había escrito más libros que ellos había publicado. Y entonces uno de ellos dice, bueno, para ser mujer escribe bien. ¿Qué? Sí, así era. Para ser mujer escribe bien. No puedo creer. Sí, sí, sí. Pero te quiero contar una cosa ahora que hablas de desafíos. Pero en esa época, pues, la situación de las mujeres era diferente, era diferente. Mi primer esposo falleció también en un accidente de aviación Ya. y cuando yo tenía 34 años, me quedé con cuatro niños y sí, pues fue duro porque fue algo imprevisto, un accidente de aviación. Tú no le ves a la persona salir con vida y después no le ves más vivo. Y, pero bueno, yo tenía la cometa que escribía Ujú. y a pesar de la tragedia, de la tristeza, de todo, yo estaba en mi máquina de escribir escribiendo las 16 páginas de la cometa. Y la cometa sobrevivía solamente con publicidad. Ujú. Entonces yo me inventaba la publicidad también, pero cuando iba a vender la publicidad les decía que tenía un equipo de 11 personas porque en las páginas ponía distintos nombres. Era yo mismo. Y no es como ahora que se puede comprar material eh, de afuera, o sea, material para imprimir, que ya está. No, pues ahí yo tenía un ilustrador y yo le indicaba, yo le dibujaba, yo no soy buena para el dibujo, pero yo le dibujaba más o menos cómo tenía que hacer para las manualidades. Le decía, necesito que hagas un tubo de vacío de papel higiénico y después que tenga, que se le pone lana como pelo y que se le pone patitas para que se pare y cosas así. Y entonces así salía y además sacaba novelas por capítulo, escritas por mí. Eso sí, lo que yo escribía de cuentos y de novelas, ponía mi nombre.
pero en las otras cosas, las entrevistas a las montañas, a los árboles, todo eso, sacaba con nombres de otras personas. Entonces, cuando iba a vender la publicidad a la revista, decía que éramos un equipo de 11. Y no, no era así. Claro. Eso fue un desafío también. Yo mantuve la cometa 11 años. Me volví a casar y soy muy feliz. A Dios gracias, ya estamos casados 40 años. Ya. Un americano, se llama Bruce. Y tenemos dos niños, porque él no había sido casado antes, no tenía hijos. A mí me encantan los niños, me encantan los guaguas. Ujú. Entonces tenemos dos más. O sea, en total tengo 6 hijos y 12 nietos. Qué belleza. No, y además siendo tan guagüera, tener la oportunidad de estar rodeada tanto de niños. Pero yo ahora quiero pasar, empezamos ya a hablar de emociones que nos van a acompañar durante toda la vida, que es esto de pasar el duelo. Y yo ahí tengo una pregunta, porque alguna vez yo decía, como conversaba con alguna gente y decíamos, qué complejo que es explicarle a un niño conceptos tan complejos como las emociones. Entonces, claro, yo me acuerdo hablando con mi mamá que ella me decía cuando salió esta primera película de Intensamente, que decía qué linda manera de explicarles a los niños cómo son las emociones. Pero yo ahí le quiero preguntarle, en esta línea de lidiar con emociones duras, ¿cuál ha sido ese libro de los que usted ha publicado que a usted siempre le evoca un recuerdo particular? Yo tengo un libro sobre la muerte Ujú, para niños pequeños, niños de 5 años. Se llama Torbellino y se ujú. trata de un caballito que un día deja de mover la cola. Y entonces su dueña, que se llama Jacinta, pierde la sonrisa y se siente tan triste. Y después, durante el libro, ella mismo encuentra el mecanismo para aceptar la muerte de su caballo. Es un libro que gusta muchísimo, que muchísima gente se me ha acercado a decir que cuando han tenido una pérdida en la familia, les ha ayudado mucho a explicar a los niños pequeños lo que es la muerte. Usted a través de todos los cuentos, libros, novelas que ha hecho, a mí lo que 70 libros. es una locura. Hay tantas emociones, tantos pensamientos que usted los topa en sus libros. Estamos hablando desde la empatía, la tolerancia, el amor propio, la solidaridad, el respeto a valores súper importantes. Pero hay un Sí, tema particular que Edna Iturralde es considerada la pionera en el mundo, que es la etnohistoria. la historia narrativa. Tienes razón, soy la pionera aquí en el Ecuador. Sí, ¿De dónde sale eso? ya te voy a contar. A mí me llama la UNICEF y me dice, quisiéramos que usted escriba libros sobre valores, porque queremos enseñar valores a los niños a través de cuentos. Bueno, a mí me pareció una idea muy linda. Y entonces yo dije, sí, yo acepto, me encanta la idea. Son 3 tomos de 60 cuentos. Y entonces dije, pero yo a más de los valores intrínsecos, yo tengo que averiguar qué valores son muy importantes para enseñar a los niños ecuatorianos. Así es que por mi cuenta, yo me hice los viajes, yo me puse 14 sitios de investigación, digamos, donde yo preguntaba a la gente, a todo el mundo, de diferentes clase económica, en fin, hablaba con ellos y para saber esto de los valores. Y ahí caigo en cuenta de algo muy importante que yo no sabía, Emilio, que nos hace falta en el Ecuador dos valores que son muy importantes. El uno es identidad nacional y el otro es autoestima. Los ecuatorianos no nos queremos a nosotros mismos, pero es porque no nos conocemos. Entonces las dos cosas van juntas y ahí es lo que yo decido escribir literatura que tenga que ver con la gente que no aparece, las etnias que desconocemos, explicar a los niños, contarles para que los niños sepan, te doy un ejemplo, que los niños sepan por qué los indígenas cuando están en un lugar importante todavía se quedan puesto el sombrero. Y la gente decía, pero qué malcriados son, ¿ves? Se quedan chantadotes de sombrero. Te voy a decir que esto viene de una tradición andina de siglos.
Los indígenas, antes de que llegue el español, que es el que trae el sombrero, siempre se ponían un tocado. Y si no se ponían un tocado de plumas o algo, se ponían por lo menos un cintillo amarrado en la frente que hacía las veces del tocado, que cubría la cabeza en señal de respeto, justamente. Fíjate lo que sucede al no saber las raíces. Si tú desconoces que los indígenas, y creo que muchos de los indígenas desconocen que al quedarse puestos el sombrero, lo que están haciendo es decir que tienen respeto al lugar donde están, porque esto viene de hace mucho, 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 de hace mucho tiempo. Después del tocado se cambia por el sombrero que traen los españoles, pero se utiliza de la misma manera para demostrar respeto. Entonces, no es por malcriados que se quedan puestos. Cuando teníamos congreso, mucha gente les criticaba cuando recién aparecieron los indígenas, decía, ¿cómo es posible que en el congreso se pongan sombrero y no se quiten? Bueno, así es su tradición, así son sus raíces. Entonces, me pareció muy importante ser un puente a través de mis libros, a través de la etnohistoria narrativa y contar. Y contar, por ejemplo, las cosas importantes, por ejemplo, la cultura que le dicen el cholo de la costa. Ahora le están tratando de cambiar y decir la cultura huancavilca, pero siempre se la conoció, no peyorativamente, pero se le conoció como el cholo de la costa. Pero los ecuatorianos, pocos son los que saben que esas culturas que existen desde hace 6.000 años, que son culturas anteriores, pero esas culturas fueron los primeros que conquistaron en balsa el Océano Pacífico, nuestros antepasados de la costa. Ellos hicieron viajes de ida y vuelta hacia México, al Golfo de Tehuantepec, y fueron llevando, te vas a caer de espaldas, pero fueron llevando el maíz, las plantitas de maíz, fueron llevando el cacao, sino que allá en México le desarrollan y aquí no, pero el cacao es de aquí. Y entonces todo esto yo cuento en un libro que se llama Miteé y el cantar de las ballenas, que es la historia de supuestamente los primeros navegantes que hacen este viaje hacia el Golfo de Tehuantepec de ida y de vuelta. Y el niño es un niño que participa en este viaje y tienen todas las aventuras que te puedes imaginar. Y se cuenta que, con qué orgullo, mira, ese libro, el prólogo, está hecho por un gran arqueólogo, porque no es que yo me he inventado que se iban en viajes. Estos viajes que tenían sucedieron y sucedieron hace 2.000 años, hace 3.000 años, ya iban, ya tenían este comercio. Y entonces, lo que pasa es que si no eres arqueólogo, nadie va a enseñar arqueología en un colegio porque es aburrido. Por eso yo a través de un libro cuento esto. Lo que me invento yo es los diálogos y lo que se dicen y las aventuras que tienen, pero no me invento que ellos hacían estas balsas. Y entonces, todas esas cosas a mí, yo hice, como te digo, un deber mío de hacer que los ecuatorianos nos conozcamos, que lleguemos a saber quiénes somos, para sentir orgullo, para decir, qué bestia, qué chéveres, ¿no? Qué bárbaro. Y, y bueno, eso es lo que yo he querido hacer. Entonces, por eso para mí es importante escribir etnohistoria narrativa, justamente. ¿Y qué es lo más difícil, por ejemplo? Porque, a ver, ¿qué es lo que yo alguna vez leía de psicología? Y es que nosotros como especie humana siempre intentamos como pertenecer a algo, ¿no? Entonces hacemos grupo con los que se ven como nosotros, los que son como nosotros. Y si no hay una buena crianza detrás, ese rechazo inicial a lo otro puede terminar desencadenando racismo, clasismo, más bien, qué es lo más difícil de explicarle a un niño a partir de la noción del otro? Eso, nosotros y los otros, eso es muy complicado de explicar. Y hay de parte y parte, el racismo hay de parte y parte. Ahora, desgraciadamente, hay de parte y parte. No, y a mí me desespera un poco esto porque así no se avanza.
Ujú, Así no se avanza. Mientras no nos sentamos que todos somos hermanos, con diferentes cualidades, diferentes, somos diferentes los seres humanos, todos, pero en algo sí somos iguales, en que todos necesitamos amor, necesitamos un techo sobre nuestras cabezas, necesitamos comida, necesitamos respeto. En eso somos iguales, pero en la riqueza está en las diferencias. Y lo importante a mí me parece, personalmente, que lo importante es conocer esas diferencias, porque muchas de esas diferencias son muy enriquecedoras, como esto de una cultura de la costa que logró hacer viajes a través del océano. Eso es algo de lo que los ecuatorianos deberíamos sentirnos muy, muy orgullosos. Y hay tantas otras cosas. Las etnias de la Amazonía, cómo tienen el conocimiento maravilloso de la medicina natural. Eso, por ejemplo, es lindísimo que los niños sepan esto. Sí, pero bueno, yo te digo, yo les amo mis libros. Yo digo que tengo 70 hijos en los ujú. colegios. ¿Saben decir qué? Después les digo papel. Entonces ahí se ríen, porque son 70 hijos de papel. Bueno, y usted justamente menciona que tiene 70 hijos de papel y no deja de parecerme un número loquísimo, o sea, 70 libros, de escribir 70 libros, eso eso es digno de reconocimiento internacional. Y justamente es lo que me lleva al siguiente tema, porque yo la quiero felicitar, eh, porque este es un anuncio seguramente para muchos, pero Edna está nominada al premio Hans Christian Andersen, que es el equivalente del Nobel de la literatura infantil, y es la primera ecuatoriana en conseguirlo. Así que muchísimas felicitaciones por eso también, Edna. Te agradezco mucho que hayas mencionado que estoy nominada al premio Hans Christian Andersen, que sí está considerado como el Nobel de la literatura infantil. Y bueno, soy la primera ecuatoriana nominada para este premio. Este premio recién lo van a dar el 2026, pero en este año 2025, hasta finales, para mandar todo el material que piden, se cerraba el 30 de enero. Entonces yo he mandado todo lo que pedían, que piden un dossier completo y libros y todo traducido al inglés. Imagínate, sería tan maravilloso, pero bueno, se puede soñar. Yo ahí la pregunta que tengo es, ¿qué tipo, por ejemplo, de acompañamiento ha habido con este tema? Porque, claro, nosotros vemos los países vecinos que tienen referentes, por ejemplo, Colombia tiene muchos referentes en temas de literatura. Lo mismo pasa en Perú. ¿Qué nos hace falta en Ecuador para lograr eso? Porque los que salen adelante lo hacen por cuenta propia. Así es. Bueno, he tenido algunos escritores, no escritores, pero periodistas, que sin haberme conocido, sin ser amigos, escribieron artículos muy bonitos sobre algunos libros míos, porque una de las cosas que pedía el dossier es tener artículos críticos, o sea, porque, mira, la prensa conmigo ha sido siempre muy generosa. Yo estoy sumamente agradecida. El Universo, el Telégrafo, el Hoy, el Comercio, cualquier cosa, cualquier premio que yo ganaba en el extranjero, cualquier cosa, siempre sacaron noticias. Yo tengo aquí varios archivos de las noticias sacadas, porque sumamente generosos conmigo y siempre han estado ayudándome. Pero cuando ha salido, por ejemplo, alguna cosa o algún nuevo libro o algún premio, siempre se habla sobre mi obra. Pero aquí no ha habido esa cultura de que sale un libro y que hay varios críticos de literatura infantil que sacan una crítica sobre ese libro de literatura infantil. Y entonces este premio necesitaba eso. Y yo tuve que valerme de algunas personas que no son escritores, que no pertenecen a mí, no son escritores de literatura infantil, son periodistas que me ayudaron mucho escribiendo, publicando, porque yo necesitaba artículos publicados, porque si no, yo podía pedir a cualquier persona, escribe mi artículo, no, tenían que ser publicados. Pero de mi propio gremio, ¿no? ¿Qué te voy a decir? O sea, mi equipo fue mi marido,
que él me tradujo todo. Yo estaba hablando con un escritor chileno que es muy amigo mío y me decía, aquí están en Chile, están pues dándose todas las maneras posibles porque tenemos también una nominada para el Hans Christian Andersen y tiene un equipo de 16 personas y me Qué dice, ¿cuánto? bestialidad. Yo le dije, porque todos, hasta las editoriales, todos le están ayudando a esta señora, a esta escritora. Y yo pensar, le dije, bueno, yo tengo uno, mi marido y mis 4 perritos, porque así ha sido. ¿Y cómo le llega a Edna Iturralde la notificación de que felicitaciones, Edna Iturralde ha sido nominada al premio Hans Christian Andersen? A través de una organización que se llama IBI y que existe también en el Ecuador. IBI es International Board of Books for the Young. Y aquí también está en el Ecuador. Entonces, primero analizaron y después propusieron mi nombre. Y la IBI Internacional está en Suiza, claro, está en Dinamarca, pero está en Suiza, está la IBI Internacional. Pero ve, te cuento una cosa. Yo gané en el año 2020 el premio Cervantes Chico. Entonces, fui la segunda latinoamericana porque crearon este premio Iberoamericano Cervantes Chico en literatura infantil. La primera fue una señora de Costa Rica, una escritora, y yo fui la segunda. Pero una cosa muy curiosa, yo gano este premio y fue como que no pasó absolutamente nada. Ah, pero sí los diarios, no, no. El Comercio, El Universo, me dieron páginas, medias páginas, La Hora, sí sacaron como algo muy especial. Pero ahí quedó. Pero lo más importante para mí, lo más importante es cómo me reciben los niños cuando yo voy a hablar con ellos. Esos son premios para mí, la manera en que me reciben los niños. Eso es el premio más importante que yo puedo tener, es el recibimiento por los niños. Yo me acuerdo alguna vez que veía una foto, por ejemplo, decían que la educación se mantiene intacta con el paso del tiempo. Entonces uno ve cómo era el primer carro en la historia, cómo son ahora, no tienen nada que ver, pero uno ve cómo era un aula en 1800 y es muy parecida a cómo es un aula de clases hoy en día. Y eso me trae a mí a la siguiente pregunta, porque yo, por ejemplo, a mí me encanta leer, pero yo leo mucho en Kindle y son pocos los libros que hoy en día yo leo de carátula y página física, porque casi todo lo leo a través de mi Kindle. ¿Cuál ha sido el desafío en ese sector? Bueno, Los libros los digitales. escritores y escritoras de literatura infantil ya hemos aceptado, inclusive hemos firmado en nuestros contratos, nos pusieron ya la posibilidad de que nuestros libros estén como ebooks o que salgan en línea. Y hemos firmado, bueno, yo firmé aceptando, porque uno tiene que ir con los tiempos. Entonces, si ahora los niños van a leer en pantalla, con tal que lean, Claro, sí, ya va a cambiar. A mí personalmente me encanta tener un libro en la mano, sentirle, ponerle al lado de mi cama. A mí me gusta así. sí. Pero yo puedo imaginarme personas como tú, me acabas de decir que te gusta leer así en pantalla. Y bueno, hay que darle oportunidad entonces, muchísimo. O sea, los libros míos con Editorial Santillana, todos están también como ebooks. Yo he aceptado eso, están en línea que se puede leerlos. Y hay que ir con los tiempos. Yo soy una persona optimista. A mí me gusta mucho pensar las cosas van a ir bien. Y, hay una cosa que te tengo que contar. Yo creo mucho en este país, en mi país. Yo creo mucho en el Ecuador, porque yo he viajado dentro del Ecuador tanto, he hablado con tanta gente, me he hospedado para escribir los libros de mi historia narrativa. Yo he vivido con la gente, he vivido. Y no son leyendas lo que yo escribo, sino que yo escucho con el corazón, yo me baso en lo que es importante para esa cultura y basándome en eso escribo la novela, pero es de ellos, ¿entiendes? Entonces yo he compartido el hospedaje
en lo más recóndito del Cañar, en las chocitas, cuando estaba escribiendo Los hijos de la Guacamaya, que me recibían con qué cariño. Y he dormido con mi sleeping bag ahí, con los Ujú. pisitos en la... Es gente maravillosa. Te digo, ¿por qué tengo fe yo en el Ecuador? Porque la gente que yo he conocido, que he ido a distintas regiones, que es gente que no hace noticia, es gente verdaderamente maravillosa. La gente es maravillosa, pero es gente que no hace noticia. Y entonces yo digo, algún día todas estas personas que son la mayoría, que son buenas, tendrán la oportunidad a través de sus hijos de volver a este país lo que debe ser, como debe ser. En eso yo estoy segura que va a ser así. Yo quisiera terminar este episodio después de haber conversado sobre desafíos que hay en la industria, sobre cómo es escribir para un niño, sobre su propia historia, sobre lo que es ser la primera ecuatoriana nominada a este premio. Quiero terminar el programa pidiéndole que le deje un mensaje a los jóvenes lectores o aprendices de escritores que quieren dedicarse a esto por el resto de la vida, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué les diría a esas personas? Yo les diría primero que tienen que ser lectores. No se puede ser escritores sin ser lectores. No se puede. Hay que ser lectores primero. Entonces, eso les diría. Y si me dicen, pero a mí no me gusta leer, le digo, date la oportunidad, porque la lectura es un hábito. No es que de repente qué lindo, me encanta leer, es un hábito. Sí hay personas que de repente cogen un libro y dicen, ve, me ha gustado leer y voy a buscar otro libro, pero normalmente, generalmente, es un hábito y los hábitos se puede conseguir a cualquier edad. No, yo no acepto que me digan, porque a mí no me leyeron de chiquito, porque no me enseñaron que me guste la lectura, por eso a mí no me gusta leer. No, yo no acepto eso. Si tú quieres ser lector, que es importantísimo ser lector porque te desarrolla la inteligencia emocional, empieza leyendo hasta que tengas el hábito de la lectura. Y luego escribir. Entonces, escribir sin miedo y no escribir para los demás. Escribe para ti. Yo, por ejemplo, escribo para mi niño interior. Sí, escribo para niños. Yo sé que les va a gustar a los niños, pero es porque mi niño interior me dice. Mi niño interior me dice que a los niños les va a gustar. Entonces, tienen que escribir y lanzarse, porque el problema más grande que tiene un nuevo escritor, una nueva escritora, es que escribe el primer párrafo y después dice, no, 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 no está bonito, no está bien, le borra. A ver, voy a comenzar de otra manera. Es como, no, 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 no me gusta. Eso es lo peor que pueden hacer. Escriban, 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 escriban. Les aconsejo, traten de hacer una especie de diario, pero yo sé que a nadie le pasa cosas maravillosas durante el día, entonces invéntese algo, invéntese en que algo le ha sucedido y continúen mañana. Y no vuelvan a borrar, a quitar, a cambiar, hasta que terminen un cuentito, hasta que terminen un cuentito. Y de ahí vuelvan a leerlo en voz alta, no a otras personas, a uno mismo. Pero antes que nada, yo lo que les recomiendo a los niños y a los jóvenes, a los adultos que quieran ser escritores, sean lectores primero. Si no son lectores, muy difícilmente van a poder ser escritores. Si son lectores, sí tienen una gran oportunidad. Sean valientes, todos hemos nacido con creatividad. Yo soy una persona muy creyente. Yo creo que Dios nos dio creatividad a todos. Tenemos diferentes tipos de creatividad, pero todos somos creativos. Y quienes son muy creativos son los lectores, porque no solamente los escritores somos los creativos, los lectores, el rato que están leyendo, están creando en su mente tantas imágenes. Esa es la maravilla de la lectura, que se vuelven creadores el rato que están leyendo, son seres creadores. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu entrevista, te he contado de todo. Y, y bueno, me alegro muchísimo que me encanta lo que estás haciendo. Me encantaría volver a conversar contigo. Más bien, Edna, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Como lo comentábamos tras cámaras, la verdad es que lo bueno se hace esperar. Nos tocó esperar para poder hacer esta entrevista,
pero definitivamente que yo la he disfrutado mucho y le agradezco mucho por sus consejos. Igual agradecerles mucho a los oyentes que se quedaron escuchando hasta esta parte del episodio. Muchas gracias por escucharnos y ya nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.